17 de septiembre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son nuestros invitados. Nos acompañan Jimena Peña, asambleísta de Alianza País por los Migrantes, presidenta de la Comisión de Justicia y coordinadora de la bancada de Alianza País y Aliados. La Asamblea votará sobre el proyecto de ley de reformas al Código Integral Penal. En plancha los consensos, como la inseguridad ciudadana, y separadamente los desacuerdos, como la despenalización del aborto. Además, nos acompañará Rosana Queirolo, ex asambleísta constituyente, para hablar sobre la despenalización del aborto por violación. Abre la puerta a una despenalización total, se respeta la garantía constitucional del derecho a la vida de quien está en el vientre de su madre, lo analizamos. Y también estará Inés Manzano, abogada, ecologista. 1.400.000 litros diarios de suero de leche contaminan los ríos por decisión de los ministerios de Agricultura y de la Producción para mantener a precios a lecheros. La industria láctea puede procesar el suero de leche para evitar la contaminación. La acción de protección constitucional contra el Acuerdo Interministerial de Agricultura y de Industrias lo analizamos. Datos personales, financieros, laborales de millones de ecuatorianos estaban expuestos en un servidor privado localizado en Miami, en Estados Unidos. Esta información estaba en manos de la empresa Novastrat de forma no muy clara. El gobierno ya conocía y estaba investigando. Ya en horas de la noche fue capturado en Esmeraldas el gerente de Novastrat, William Roberto Garcés. Fue casi una casualidad que alguien se diera cuenta de la filtración de los datos personales de millones de ecuatorianos. La empresa israelita de seguridad informática VPN Mentor aleatoriamente buscaba vulnerabilidades en la web y se encontró con un servidor domiciliado en Miami que las tenía todas. Ese servidor le pertenece a la empresa ecuatoriana Novastrat, que según su página web se dedica al análisis de datos, el marketing estratégico y el desarrollo de software. Al ingresar al servidor, se encontraron con datos que corresponden al registro civil, al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a la Asociación Automotriz del Ecuador, entre otros. 18 gigas de información, donde constan números de cédula, registros únicos de contribuyentes, domicilios, correos electrónicos, números telefónicos, datos financieros de los clientes del BIES, información laboral, entre ellas el salario, y si usted tiene un auto, esos datos también constaban, marca, modelo y número de placas. Según una publicación de la revista especializada en tecnología CIDINET, allí constarían los datos de todos los ecuatorianos, niños incluidos, y claro, también la del presidente de la República, Lenín Moreno. Una empresa privada ecuatoriana que lastimosamente ha sustraído información posiblemente de 2 o 3 instituciones públicas que trabajaron en el régimen del gobierno anterior, funcionarios públicos del gobierno del economista Rafael Correa, quienes trabajaban en el sistema de información nacional. Según la Superintendencia de Compañías, Novastrat tiene 2 accionistas, William Roberto Garcés Núñez y Agustín Rodrigo Martínez Pastor. Martínez es el presidente de Novastrat y en el 2014 paradójicamente fue asistente del proyecto de fortalecimiento del Sistema Nacional de Información, proyecto que desarrollaba Semplades. También durante el gobierno anterior, Roberto Garcés, quien es el gerente de Novastrat, entre diciembre del 2014 y enero del 2016 ocupó la gerencia de investigación y desarrollo del Banco Nacional de Fomento. El pasado 11 de septiembre se cerró la vulnerabilidad del servidor, y es que la israelita VPN Mentor y la revista CIDINET se contactaron con el Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos de Arcotel, luego de no tener éxito al intentar comunicarse con Novastrat. La información, quiero dejar clara, de todos los ecuatorianos está protegida y resguardada. No ha habido un hackeo ni ataques a la ciberseguridad del país. ¿Cómo llegó esta empresa privada a tener toda esa información y para qué la utilizaban? Es lo que se está investigando. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buen día. Buenos días a todos.
Esta semana se vota el proyecto de ley que reforma el Código Integral Penal. El informe para segundo debate estuvo aprobado en la Comisión de Justicia con 9 votos de asambleístas de varias bancadas y 3 en contra de los legisladores PSC, Henry Cucalón y Esteban Torres, y de la asambleísta independiente ex Creo, Lourdes Cuesta. Está con nosotros Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buen día, Alfredo. Un cariñoso saludo a los ecuatorianos dentro y fuera del país. El proyecto que se va a votar, digamos, de 2 formas. Los temas de consenso en plancha y separadamente los temas sin consenso. ¿Para qué temas hay consenso? Así es, Alfredo. El día de hoy el presidente Litardo ha convocado a una reunión con los diferentes sectores políticos de la Asamblea precisamente para acordar el mecanismo de votación de esta tarde. Hay temas muy importantes que generan consenso. Por ejemplo, los temas que tienen que ver con la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes en contra de delitos sexuales. Tenemos también algunos temas relacionados a la seguridad ciudadana. La Asamblea Nacional hoy tiene la oportunidad de reconciliarse con los intereses de la ciudadanía que ven, que se sienten indefensos ante la delincuencia y que sienten que la ley, que el sistema de administración de justicia no los protegen. También atendemos las necesidades de nuestros hermanos de frontera que se han visto ciertamente penalizados con dureza por el tráfico de combustible, con penas mucho más duras de lo que se puede dar por el mismo delito en el resto del país. También atendemos las aspiraciones de los sectores animalistas también, que han hecho importantes planteamientos en este proyecto de reforma que hoy se pondrá en consideración de la Asamblea Nacional. Respecto a la seguridad ciudadana, se endurecen penas y medidas cautelares, pero para robos se establece una tabla gradual que favorecería la libertad de reincidentes para evitar hacinamiento carcelario. ¿Se mantendrá la blandura para ciertos delitos? De hecho, esa reforma al artículo 69 no consta ya en el informe final que pondremos a consideración del Pleno de la Asamblea. Entendemos que la Comisión hizo un importante trabajo técnico para mejorar la dosimetría de este delito. Pero también es importante en este momento, Alfredo, que la Asamblea Nacional mande un mensaje contundente a la delincuencia y se sintonice con el anhelo de los ciudadanos que, insisto, sienten que el sistema de justicia es demasiado débil contra los delincuentes y que no hay mecanismos de protección, de reparación integral para los ciudadanos. Por tal motivo, comprendiendo que esta reforma puede ser técnicamente adecuada, hemos decidido sacarla del proyecto que se va a votar el día de hoy por falta de consenso y además porque queremos mandarle un mensaje a la ciudadanía de que la Asamblea Nacional tendrá 0 tolerancia con la delincuencia. En legislación para recuperar lo robado no hubo consenso. Para el comiso sin sentencia, ¿hay los votos para aprobarlo? Hay un compromiso por parte de varios sectores políticos, en efecto, de recuperar lo robado, de luchar contra la corrupción. Hay 2 herramientas importantes que se plantean en el documento que se someterá a votación el día de hoy. Uno de ellos es el comiso sin sentencia y el otro la incautación. El comiso sin sentencia permite que el juez pueda comisar los bienes, frutos de la corrupción a favor del pueblo ecuatoriano en la etapa de autollamamiento a juicio y si la persona procesada se encuentra prófuga. Es una herramienta de lucha contra la corrupción que es internacionalmente reconocida como una herramienta eficaz de lucha contra la corrupción. En cuanto a la incautación, es una medida cautelar que se fortalece precisamente para dar una herramienta ágil a los administradores de justicia que permitan comisar o enajenar ciertos bienes de manera temporal mientras dure la investigación, para evitar que las personas que están siendo procesadas vendan los bienes o se deshagan de los bienes frutos de la corrupción. Ambas, insisto, son herramientas importantes que esperamos el día de hoy los legisladores puedan votar a favor y de esa manera cumplir con el anhelo de los ciudadanos de que finalmente se recupere lo robado. Sobre la despenalización del aborto por violación, hubo votación mayoritaria en la comisión. ¿Cuáles fundamentos lo sustentan?
Los fundamentos principales son las estadísticas, Alfredo. 3.000 adolescentes, niñas y adolescentes menores de 14 años son violadas y embarazadas en este país. 7 niñas menores de 14 años paren de violadores en el Ecuador. 7 niñas al día abortan o interrumpen su embarazo, niñas menores de 14 años. En el Ecuador se reportan 11 violaciones diarias a mujeres ecuatorianas. Son estas estadísticas las que han motivado a la Asamblea Nacional a desarrollar un debate profundo. Más allá de los dogmas y los fueros personales están las estadísticas y la responsabilidad que como legisladores tenemos para procurar una solución a estas víctimas de violación. Hoy la Asamblea Nacional tiene la histórica tarea de reconciliarse con los anhelos de las niñas, adolescentes y mujeres violadas que durante años han esperado que el Estado les dé una respuesta que hasta la fecha ha sido negada. Y si el problema se radica precisamente en las niñas violadas, ¿por qué la reforma no se aplica solo para las niñas violadas? De tal forma que la sola declaración de violación no sea utilizada por mujeres mayores. Una víctima de violación, Alfredo, es una víctima de violación. Por supuesto que nuestras niñas son más vulnerables, pero una adolescente violada, una mujer violada, tiene el básico derecho, Alfredo, a tomar la mejor decisión. Yo quiero mandarle un mensaje a los ecuatorianos en este momento. La Asamblea no está despenalizando el aborto. Lo que estamos es proponiendo una reforma al artículo 150 que establece ya 2 excepciones en las cuales la mujer puede interrumpir su embarazo sin ser penalizada. En este momento lo que estamos haciendo es poner en el debate la posibilidad de que toda mujer violada puede interrumpir su embarazo si así lo desea. Por supuesto que queremos salvar las 2 vidas. No hay ciudadanos pro vida y pro muerte en el Ecuador. Lo que hay es niñas, mujeres, adolescentes violadas que luego del acompañamiento del Estado tienen el derecho a tomar la decisión que sea personal, que sea de acuerdo a lo que ella piensa y lo que va a ser su futuro. Ojalá se pueda salvar las 2 vidas. Los esfuerzos del Estado deben propender a aquello. Pero si luego de todos los esfuerzos, esa mujer, en su fuero personal, en su estado mental, emocional, decide interrumpir el embarazo, no podemos condenarla, no podemos enjuiciarla con la probabilidad de mandarla incluso presa por tomar esa decisión tan dolorosa. ¿Por qué solamente es suficiente la declaración? Y nada más, porque de eso se podrían valer todas las que no son violadas para decir que han sido violadas y con eso abortan. Querido Alfredo, le voy a hacer un comentario muy básico. Las mujeres en este país no interrumpimos el embarazo por deporte. Si una mujer decide interrumpir el embarazo en caso de violación, es precisamente porque ha sido una víctima. En la misma reforma se plantea una disposición que establece que el Ministerio de Salud y Fiscalía deberán establecer los protocolos que se requieran en efecto para procurar que esta reforma en efecto sea usada, implementada adecuadamente. ¿Por qué solamente la denuncia? La denuncia de la persona o de la víctima, la niña, que se haga ante el profesional de la salud, deberá ser registrada y ese profesional deberá presentar esta noticia del delito o noticia criminis ante la autoridad competente para que inicie la investigación. Si la mujer miente, bajo el criterio que usted dice, si usted cree que hay mujeres que pueden usar algo tan serio para mentir, en efecto las autoridades podrían investigar, de hecho deben investigar, y si en efecto la mujer ha mentido, podría enfrentar penas como por ejemplo perjurio por haber mentido en algo tan delicado y que es penado incluso por nuestra ley. ¿Se incorporó alguna disposición a favor del uso médico de la marihuana con registro sanitario y sin siembra?
Lo que se está planteado en la reforma, Alfredo, es, estamos reformando el artículo 220 que permite el uso de derivados de cannabis con fines medicinales, farmacéuticos y paliativos. También se plantea una reforma al artículo 222, en efecto, para que se pueda aplicar las excepciones en este artículo que establece la Ley de Prevención de Drogas en la disposición primera y segunda, que permiten la producción, comercialización y distribución de productos derivados de productos sujetos a fiscalización, precisamente con fines medicinales y con fines industriales e investigativos. Pero se exige el registro sanitario y se prohíbe la siembra. Bueno, de hecho, insisto, lo que hacemos es acoger las disposiciones que se encuentran en la Ley de Prevención de Drogas que permitirían la siembra únicamente con fines medicinales, industriales, para productos como, por ejemplo, el cáñamo. Es una reforma importante que nos permitirá producir estos medicamentos y poderlos vender a bajo costo, y lo otro sería importar estos medicamentos de otros países como Estados Unidos, lo que haría mucho más inaccesible estos productos medicinales a las personas ecuatorianas que requieran de estos medicamentos para generar mejores condiciones de vida dentro de su situación médica compleja. Jimena Peña, asambleísta de Alianza País, presidenta de la Comisión de Justicia. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Estefi. Vamos a una pausa y al regresar estará Rosana Queirolo, ex asambleísta constituyente. En Montecristi se resolvió garantizar el derecho a la vida desde su gestación. La despenalización del aborto respeta esta garantía constitucional. Regresamos con eso, no se vayan. La Asamblea tiene previsto votar hoy las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Algunos artículos se votarán por separado, como el del comiso sin sentencia o la despenalización del aborto en caso de violación. Hoy nos acompaña Rosana Queirolo, ex asambleísta constituyente. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Estefi. Buenos días, pueblo ecuatoriano. Usted fue una de las promotoras del artículo 45 de la actual Constitución cuando fue asambleísta constituyente en Montecristi, y allí quedó sentado que el Estado reconocerá, garantizará la vida, incluido el cuidado y la protección desde la concepción. ¿Cuál fue el espíritu del constituyente ya en ese momento que tuvo un amplio debate? Correctamente, Estefi, me quitaste la palabra de la boca, lo iba a leer, incluso traje la Constitución. Una Constitución que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano en el año 2008. En el artículo 45 dice claramente que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluso el cuidado y protección desde la concepción. Entonces me pregunto yo, ¿cabe una reforma al COIP bajo 4 causales? No una como se ha estado hablando durante los últimos 6 meses, que es la violación. Son 4 las causales que legalizarían el aborto en el país: violación, incesto, inseminación no consentida y malformaciones genéticas. Cabe recalcar que este último punto podría la mujer embarazada hasta 9 meses decirle al médico que mate a su hijo. En el COIP incluyeron que el aborto, hoy por hoy lo que dicen, no será punible cuando sea practicado para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada, o si el embarazo es consecuencia de una violación, pero en el caso de una mujer que padezca de discapacidad mental. Hoy se plantea entonces que sea en cualquier caso de violación, pero si consideraría además el incesto, la inseminación no consentida. ¿Por qué en esos últimos puntos también cree que sería ya despenalizar totalmente el aborto? Y la malformación genética, definitivamente sería una legalización total en el país, ya que si nos ponemos a leer detenidamente en los artículos, porque se ha estado cambiando el texto hasta las últimas horas de la noche ayer, claramente en el artículo 35 dice que cualquier niña, adolescente o mujer, con el solo hecho de ir al médico a decir que fue violada después de 1 o 2 meses de que suceda el acto, el médico tendría la obligación
de asesinar al hijo en su vientre hasta las 14 semanas. Si es que viene con una malformación genética, entonces el médico tiene la obligación de asesinar a su hijo en el vientre hasta el momento del parto. Estos son 9 meses. ¿Qué más muestras de mala intención de ciertos asambleístas se tienen que dar para darnos cuenta que lo que se pretende es legalizar el aborto? El aborto es un negocio a nivel mundial y está tratando de entrar a Latinoamérica por cualquier parte. Lo quieren lograr, lo van a lograr a través de esta asamblea que no tiene plenos poderes como lo tuvimos nosotros en el año 2007, que fuimos elegidos por el pueblo ecuatoriano para escribir esta Constitución. Esta Constitución ya tiene un artículo 45 que bloquea, escúchenme bien, la posibilidad de legalizar el aborto en el país. Si esto hubiera sido honesto, si hubiera sido una propuesta honesta, lo que se estuviera hablando en este momento sería una reforma constitucional. No cabe ninguna reforma al COIP. Ahora, quienes defienden la despenalización del aborto por violación no necesariamente están a favor del aborto, pero creen que la mujer no debe ser doblemente castigada al criminalizar con el aborto. Cuando se tratan de niñas, ponía ahora como ejemplo Jimena Peña, niñas de 13, 14 años que están teniendo 7 niñas que están siendo violadas, de hecho, diariamente. ¿Qué dice usted ahí? Ya es muy tarde para eso, Steffi, porque como no hubo honestidad en la redacción de los artículos, no se puso un artículo donde solamente se hablaba del tema de violación para tratar la cultura de la violación que existe en este país, una cultura del machismo donde la mujer es maltratada y violada en las mismas casas. Entonces, si no se habló con una conversación honesta hacia el pueblo ecuatoriano, si no se sociabilizó de una manera honesta, mal se puede hoy día pretender engañar al pueblo ecuatoriano diciendo que únicamente se va a votar por defender a la mujer violada. La mujer violada que únicamente se le da la opción de abortar, que únicamente se le da la opción de asesinar a su hijo en el vientre, queda destruida para toda la vida. Tenemos las secuelas post-aborto que duran muchísimos años y no son tratadas con el correcto tratamiento psicológico o psiquiátrico. Entonces, a una mujer violada, de acuerdo a la Constitución, el Estado tiene la obligación de garantizar que ese bebé en proceso de crecimiento tenga todas las garantías, Steffi, para que pueda crecer sano. Esto es ayuda psicológica a la madre, que tenga la posibilidad de tener un trabajo digno y que tenga esa madre la posibilidad de dar en adopción ese niño cuando está en el vientre y que tenga la posibilidad de arrepentirse. En cuanto a la ayuda que se le puede dar se quiere quedar con el bebé. En cuanto a la ayuda que se le puede dar a esa madre. Ahora, usted dice que ya esa discusión no entra en debate porque ya no solamente se está incluyendo a la violación como causal, sino las otras 3 razones que a su juicio despenalizan el aborto. Pero yo le he preguntado sobre el tema de las niñas porque sin duda que es un tema que alarma, que preocupa. Es la realidad que vivimos en Ecuador con miles de niñas embarazadas. Pero hoy por hoy no están sujetas en el Código Penal a ser criminalizadas, es decir, a niñas de 14 o 15 años que puedan estar en la cárcel porque tienen otras disposiciones. Correcto, una niña de 14 años no va presa nunca. No existe una mujer presa que haya sido violada, que haya quedado embarazada, que haya abortado, que esté en la cárcel. Entonces, vuelvo y repito, esto ha sido un engaño al pueblo ecuatoriano porque no se ha dicho que son 4 las causales y que lo que se pretende es legalizar el aborto en el país. El aborto es un negocio. ¿Por qué los asambleístas están pretendiendo pasar esta reforma al COIP de manera engañosa? Ustedes pregúntenselo, no tengo que decirlo. Usted planteaba que hay que blindar la Constitución, es lo que pedía en Montecristi, para que luego leyes incluso de menor jerarquía no puedan atentar contra su espíritu. Está blindada. Pero en la práctica ese espíritu se está trastocando. Lo que no se hace es ir a la raíz del problema. En el caso de violación, por ejemplo, por cientos de mujeres, de niñas violadas, hay cientos de violadores en las calles, en su círculo cercano, impune, 16.200 expedientes que están reposando hoy en
precisamente el trabajo que tienen que hacer los asambleístas. ¿Pero qué se ha hecho sobre eso? Nosotros con plenos poderes hicimos una constitución. Las leyes, las reformas las tienen que hacer los asambleístas ahora. Tienen que preocuparse por esa mujer violada. Si tanto les preocupa, ¿por qué no acompañamos a esa mujer violada en este proceso traumático que está pasando? No, se le quiere hacer matar a su hijo con secuelas post-aborto que le pueden durar toda una vida. No se le da una opción real, una opción de quedarse con su hijo si así lo desea, una opción de tener un trabajo digno, una opción de tener un acompañamiento psicológico. No se está hablando de eso en la Asamblea. Se está hablando de matar, matar y matar. Rosana Cairolo, exasambleísta constituyente, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Steffi. Muchísimas gracias, pueblo ecuatoriano. 7 de la mañana con 30 minutos, tiempo de ir a una pausa. Y cuando volvamos estará Inés Manzano, abogada, ecologista. Más de 1 millón de litros de suero de leche por día están contaminando el ambiente. ¿Por qué no se permite el uso de suero de leche para alimentos de uso humano o alimentación de animales? Lo vamos a analizar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. El prosciutto di Parma, uno de los delicatessen más apreciados del mundo, jamón crudo con un sabor especial de la carne del cerdo, que debe su calidad de denominación de origen controlado a que los lechones se alimentan con suero de leche de queso parmesano. Pero en el Ecuador, por decisión del gobierno, 1.400.000 litros de suero de leche desde hace 6 meses son echados a los ríos por la industria láctea, contaminándolos. Inés Manzano, abogada ecologista, ha presentado una acción de protección constitucional por el derecho a tener un ambiente sano. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días y buenos días a todas las personas que nos están viendo y escuchando y gracias por la invitación, doctor. ¿Cuál es el impacto ambiental actual y el daño al ambiente de la decisión del gobierno? A ver, para poner un poco en contexto, el suero de leche es lo que se deriva, digamos que es un subproducto de la industria láctea quesera. Entonces, más o menos se calcula que 1.400.000 litros de suero de leche se producen en el Ecuador. Obviamente, este proceso que hacen las queserías, usualmente este subproducto se vendía para hacer bebidas lácteas de suero de leche. Y por el otro lado, tenemos que dos resoluciones, vamos a ver, un acuerdo ministerial que es el número 032, entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio y de Producción, y aparte una resolución que hizo Agrocalidad. Estas dos normas legales prohíben la comercialización del suero de leche por 6 meses. En este caso todavía tenemos vigentes las dos normas y creo yo que lo que están haciendo es un acto de contaminación, tal vez uno de los peores actos de contaminación que pueda haber en el país, porque el suero de leche no debería ser desperdiciado y tirado a las acequias, a los ríos, a las quebradas, sino de consumo humano y o animal. Ahora, la razón de esta medida es para que los ganaderos reciban un buen precio por la leche pura. Sí. ¿Esa es la razón? Así es. Están preocupados porque el sector lechero no está vendiendo lo que usualmente vendía y desde 1950 hasta más o menos el 2010, estos 60, hicieron un estudio de cómo ha ido en decrecimiento el consumo de leche en el Ecuador. Pero ese decrecimiento del consumo de leche se debe seguramente a varios factores, como que hay más oferta para tomar, o sea, antes solamente bebías la leche, ahora tienes un sinnúmero de cosas y tú lo puedes ver en un supermercado y adicionalmente te complementas con otro tipo de proteína. Pero este acto de tratar de salvar, acuérdense que la leche también tiene precio mínimo de sustentación, entonces este acto de tratar de salvar al sector lechero, por el otro lado, en la cadena láctea, no solamente está el ganadero, sino que ahí viene la parte de quesos y este subproducto. Está
tal la calidad del subproducto que se utiliza para nutrición, se utiliza obviamente para temas farmacéuticos, para panificación, para inclusive están haciendo investigaciones más temas de cosmetología, pero esto de aquí significa que está botando proteína no tan buena como la leche, pero es una proteína que la persona, la señora que no tiene la posibilidad de comprar leche, puede alimentar a sus hijos con estas bebidas de suero de leche. Pero lo más importante... Pero ¿está preparada la industria láctea para esto? Porque el lactosuero que no se procesa causa contaminación. Con el lactosuero, la industria láctea, por su parte, puede procesar alimentos para humanos y para animales, como usted señaló, además de chocolates, pastas dentales, jabones y otros usos. Pero ¿está preparada la industria para esta utilización extensiva? A ver, no. Realmente lo que se estaba haciendo es la comercialización, la compra-venta del suero líquido de leche. Entonces, alrededor de, más o menos, calcule que hay unas 4.000 queserías en el Ecuador. Pero estas 4.000 queserías tienen un importante impacto entre empleo directo y empleo indirecto. Y adicionalmente, que esto es bien importante y me gustaría que conozcan, si puedo mostrar aquí el mapa que lo saqué de la misma página web del Ministerio de Agricultura. Aquí están los puntos donde están las queserías. Y esos puntos son relevantes porque lo que está pasando es que como prohíbe la comercialización del suero de leche, las pequeñas queserías, las artesanales y algunas de las medianas no tienen qué hacer con ese suero de leche y ¿sabe lo que hacen? Pues lo botan a las acequias. Y adicionalmente, las grandes queserías, que son muy pocas y que tienen buenas prácticas de manufactura, están prohibidas expresamente por las mismas disposiciones y entonces no pueden comprarle lo que usualmente hacían, compraban a las medianas, a las otras medianas, a las pequeñas y a las artesanales. Entonces tú, de un plumazo, de repente les dices, no puedes vender. Y me disculparán, pero esto de aquí es contaminación pura, pero también una injusticia de no entender que no puedes poner una planta de tratamiento de aguas residuales, una pequeña quesería de la noche a la mañana, plantas que requieren una inversión importante, número uno, porque por cada 1.000 litros de suero de leche, la carga orgánica es como que si fueran 500 personas que estuvieran, digamos, desechando aguas residuales. Ahora, si eso al respecto, yo lo convierto... el director ejecutivo del Centro de la Industria Láctea, Rodrigo Gallegos, precisó aquí en Contacto Directo lo siguiente. De ninguna manera se puede mezclar leche con suero y pretender venderlo como leche. Eso es una estafa, es un engaño al consumidor y tiene que ser sancionado, perseguido y atacado por todos los actores, fundamentalmente por el gobierno desde las perspectivas. ¿Qué es lo que proponen ustedes entonces? La propuesta de la industria láctea es aprovechar el suero de leche de todas las maneras legítimas y debidamente normadas. Creemos en la libre empresa, por lo tanto no creemos en las posibilidades de suspender o de prohibir la comercialización de determinados productos. Lo que hay que hacer es controlarlos adecuadamente. Ahora, esto solo lo puede hacer la industria formal. ¿Cómo funcionará el control para los informales? ¿Se debe establecer un proceso de transición? A ver, por supuesto que sí. Primero, vuelvo a repetir, yo creo que este tema de prohibir el suero de leche líquido es la más grande estupidez e insensibilidad con el pueblo ecuatoriano que puede alimentarse con ese suero de leche y no contaminar los ríos. Y me permito también contarles que dentro de las famosas reformas del Código Orgánico Integral Penal que se discuten hoy, hay un artículo nuevo penal, un delito penal que es para quien comercialice el suero de líquido, o sea, el suero de leche líquido. Es decir, que les das de 1 a 3 años a aquellas pequeñas queserías que por logística ellos no pueden
tal vez contratarlo, y por eso es que las grandes estaban contratándolo para poder aprovechar las bebidas lácteas. Y yo no digo que esto es que favorecer a una versus otro. Este es un tema, como yo vuelvo a repetirlo, la acción de protección que yo he puesto es por varios derechos. 10 derechos constitucionales acerca de las personas naturales por vivir en un medio ambiente sano, por el tema de calidad de agua. Hay 4 derechos solamente de la naturaleza, aparte la soberanía alimentaria, porque se está importando, imagínense este crimen, importándose 300% más de lo que el año pasado se importó en suero de leche desde Alemania, por ejemplo. O sea, es decir que aquí también hay intereses creados y es un asunto que tiene que ser resuelto por el gobierno con el debido estudio y equidad. Inés Manzano, gracias por su participación en Contacto Directo. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias a su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.